preparado algo. Me voy a detener posiblemente hoy, el próximo miércoles, aquí, porque el próximo miércoles voy a comenzar con el nombre de Dios. Son 4 letras en hebreo, aquí la tenemos, la Y, la H fuerte, la W y la H regular, ¿okay? En hebreo. En español es Jehová, ¿okay? Hay quienes traducen esto al español Yahweh, bendito Dios, pero el nombre que más se promulgó fue el de Jehová, porque cuando en estos tiempos el idioma hebreo no utilizaba vocales como el idioma de nosotros, ¿verdad? Sino que eran consonantes, por eso estas letras son consonantes, ¿okay? ¿Y por qué Dios escogió este nombre? ¿Sabe por qué? Y a su tiempo lo vamos a ir descubriendo, ¿okay? Y esto se pronuncia, una pronunciación cercana es Yowa, ¿okay? Yowa, bendito Dios, aleluya. Voy a preparé esto que voy a presentar ahora para para entender un poco más claro lo que concierne a Dios, porque para los hombres cualquier cosa puede ser un Dios, un pedazo de palo puede ser un Dios, ¿verdad? Y a eso se le llama ídolos. O sea, que todos los dioses que el hombre pueda imaginarse, o todos los dioses que el hombre pueda pensar, que no sea el Dios de Israel, son ídolos. Amén. De ahí es que viene lo que es politeísta y monoteísta. ¿Okay? Todos sabemos que monoteísta es que creen en un solo Dios, y politeísta es que creen en 2 o más dioses. ¿Okay? So, para ser politeísta, usted no tiene que creer en 1000 dioses como en la India, que se creen que hay tantas religiones y tantos dioses, bendito Dios. Y eso es lo que diferenciaba el pueblo de Israel a los demás pueblos. ¿Okay? Bendito Dios. Y aquí yo voy a que en su mente traten de imaginarse que esta luz que vemos aquí, ¿okay? Es Dios. Porque dice la Escritura que Dios es luz. Amén. Yo le voy a dar un ejercicio más tarde para que usted aprenda a tener un conocimiento más real y más vivo de lo que es Dios y quién es Dios. So, Dios es luz. Bendito Dios. Dice la Escritura que Dios es luz. Vamos a dar el slide aquí. Dios es luz. Y aquí tengo 1 igual Jehová igual 1. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros que hemos creído en Jesucristo, su Hijo amado, ¿okay? Hemos creído que este Dios, el Dios de Israel, es el Padre. ¿Por qué creemos que es el Padre? Porque Jesús mismo lo enseñó. ¿Okay? Se lo enseñó a los judíos, se lo enseñó a los samaritanos, se lo enseñó a los galileos, se lo enseñó donde quiera que Jesús se estuvo moviendo, Él estuvo enseñando y dando a conocer al Padre. Amén. So, ¿qué significa esto? 1 igual Jehová igual 1. ¿Okay? Bien sencillo. El 1 primero es igual a la posición que Jehová Dios ocupa. ¿Okay? So, el primer 1, a mano a su izquierda, ¿verdad? Es igual la posición que Jehová Dios ocupa. Por eso Él es Dios. Él es Dios sobre todos los dioses. Él es Dios en los cielos y en la tierra. Él es primero que todas las cosas. Esta es la posición que Dios merece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ok? So, esa es la posición que Él ocupa. ¿Ok? Ahora, Dios ocupa el 1, ¿verdad? La primera posición,
es igual a 1. ¿Por qué? Porque Él es un solo ser supremo. Es un solo ser. Es decir, que el ser de Dios no es conforme al ser nuestro. Porque nosotros estamos compuestos por 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Pero Dios, que es un solo ser supremo, no es que Dios se divide en 3 o que 3 son 1. No. Dios es un solo ser. ¿Okay? Por eso es monoteísta. El pueblo de Israel es monoteísta, un solo Dios. ¿Okay? Un solo ser supremo. Ahora, este ser supremo tiene 2 partes, que es muy diferente a lo que se es, ¿ok? Porque nosotros somos una sola persona, pero mi persona, yo tengo 3 partes, 3 componentes: alma, espíritu y cuerpo, ¿ok? Ahora, Dios no es así. Dios es alma y espíritu, y estas 2 partes de Dios es una sola, están unidas, no se pueden dividir, ¿ok? Dios puede derramar de su espíritu, Él puede derramar a toda carne, como Él prometió. Pero Él no puede dividir su espíritu y quedarse Él sin espíritu. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Por eso es que esa creencia teológica de que Dios es 3 personas en una, eso no es de Jesús, porque Jesús nunca enseñó eso. Eso lo enseña el hombre teológico. ¿Ok? Por eso dice en Corintios que a Dios no se le conoció por sabiduría. ¿Ok? Estas 2 partes es como yo. Yo no puedo dividir mi alma y mi espíritu. Estas 2 partes están unidas. ¿Ok? Indivisible. Indivisible quiere decir que no se puede dividir, no se puede separar. Ahora, el cuerpo, que es mi tercera parte, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi alma y espíritu, que son cosas espirituales, ¿ok?, no tienen masa, y mi cuerpo, que sí tiene masa. Cuando usted me toca, usted toca mi cuerpo, mi masa, mi tercera parte. ¿Ok? Pero usted no toca mi alma y mi espíritu. ¿Cómo usted toca mi alma y mi espíritu? ¿O cómo yo toco su alma y su espíritu? ¿Ok? La toco con sentimientos, con palabras. ¿Ok? Palabras. Si yo le digo a usted una palabra hiriente, yo voy a herir su alma y su espíritu. Por eso tenemos que tener bien presente cómo utilizamos las palabras. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un solo ser supremo. Ahora, ¿por qué decimos que Dios ocupa la primera posición? ¿Ok? Y que es un solo ser supremo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Raquel, ¿la tiene? Para que lo leas en inglés. 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. First Corinthians chapter 11 verse 3. Hola. Sí, en inglés. But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. Okay. So, you see that the head of every man is Christ, and the head of every woman is the man, and the head of Christ is God. Okay? Por eso es que Dios ocupa la primera posición. Dios es primero antes que todo. Okay? Lo voy a leer en español. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios no es un Dios de 3 cabezas. ¿Ok? Eso sería como la mitología griega. Y usted sabe que muchas de estas filosofías vienen de los griegos.
y han tratado de diversar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con tantas filosofías. Dios no es un Dios de 3 cabezas. ¿Ok? Él es la cabeza. Luego le sigue Cristo, y luego el varón, y luego la mujer. ¿Ok? La primera posición lo ocupa Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Yo tengo muchísimas escrituras para confirmar esto, que usted lo puede leer. No es que yo estoy interpretando, porque la interpretación teológica usted no la puede leer. ¿Ok? Pero la revelación sí. La revelación siempre usted la puede leer. Pero ¿por qué no todo el mundo la recibe? Porque no todo el mundo se acerca a Dios de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. ¿Okay? Por eso es bien importante obedecer a Dios. Bendito Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver qué dice. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay? Esa versión no tiene el nombre de Dios, sino que tiene el título, porque hasta eso han hecho los teólogos. Okay? Quitar el nombre de Dios. Lord es un título, no es un nombre. Okay. David es Señor, okay. Pero eso es un título. El rey David se le decía Señor, pero es un título, no es un nombre. Okay. Cuando usted lea la Biblia, si usted tiene una versión que no tiene el nombre de Dios y lea Señor, usted tiene que en su mente, en su corazón, decir esta palabra, Jehová. Porque para eso Él tiene nombre. No muchos nombres, como dicen los teólogos. Él tiene un solo nombre. Si fuera así, nosotros también tuviéramos muchísimos nombres. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo ser. No 3 seres, ¿ok? Un solo ser. Alma y espíritu. El alma de Dios, el Espíritu de Dios. En ningún momento encontramos en las Escrituras el cuerpo de Dios, como los católicos enseñan, por decirlo así. ¿Ok? Dios no tiene cuerpo. Jesucristo mismo lo enseñó. Después que Jesucristo resucitó, Él le dijo a sus discípulos: tóquenme para que vean que tengo carne y hueso, porque los espíritus no tienen carne y hueso como veis que yo tengo. ¿Okay? Eso usted lo puede investigar en los evangelios. Y usted lo va a leer, que es lo que Jesús dice. ¿Okay? Eso es bien importante. Esto es lo que significa monoteísta, que creen en un solo Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Jehová, ¿verdad? Que es Dios, dice la Escritura, Dios es luz. Vamos a buscar a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Yo estoy empezando así, amado, porque acuérdense que estamos en Génesis, en los primeros versículos, y nos hemos quedado hasta el día 3 de creación conforme a la carne y religión, pero este es el día 4 conforme al espíritu y a la fe. ¿Okay? Porque este es el primer día. ¿Okay? A Dios nadie lo creó. Él existe. Eso es lo que significa su nombre. El que existe, el que vive. ¿Okay? Por eso es que cuando Pedro responde la pregunta de Jesús, nuestro Señor, cuando Él dijo: ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? ¿Okay? Y después le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Por qué Jesús se preocupó de dejar eso claro? Porque Jesús sabía todo lo que iba a venir después de Él. Todas estas trastornos y divisiones
porque lamentablemente el pueblo de Dios, los creyentes, por todo el mundo, está más dividido que un rompecabezas. ¿Okay? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos uno solo, que seamos una familia, que nos amemos unos a los otros. ¿Okay? So, primera de Juan, bendito Dios, versículo 5, ¿cómo dice? En inglés. Capítulo 1, versículo 5. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness around. Ok. Voy a leer en español. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Ok. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. En la versión que leyó María dice around him. Okay? But that's not a correct translation. Okay? Porque it's not around him, it's in him. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Because he surrounded himself in the beginning by darkness. Not the darkness that means evil, but the darkness that means ignorance. Okay? Ignorance. When you walk and you live your life in ignorance, you live in your life in darkness. Okay? Cuando nosotros, la versión que leyó María, dice alrededor de él, pero esa es una traducción que no está correcta, porque lo correcto es en él. Okay? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que él se vistió de tiniebla. Okay? Se rodeó de tiniebla. Porque estamos en el principio, cuando él existía solo. ¿Okay? ¿Y qué hizo Dios? Hacer creación. Tener una descendencia. Tener hijos. Pero esta descendencia la sujetó a una sola persona. A su propio hijo. ¿Quién es su propio hijo? El ángel de luz. El Mesías. ¿Y quién es ese ángel de luz, el Mesías? El que nació de la Virgen María, que descendió de los cielos, salió de Dios y vino a morar con nosotros. Y esto es lo que está anunciando Juan acá. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando dice en él, está hablando de su interior. ¿Okay? De su interior, de lo que hay dentro de él. ¿Okay? Eso es bien importante. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad? Dios es luz. Dios es luz. Esta es la luz. ¿Ok? Que siempre ha existido. Y de él salió todo. Porque él lo creó. Jesús no estaba aquí. Como dicen los teólogos. ¿Ok? Solamente Dios. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que usted vea. ¿Okay? Esto es la nada. ¿Okay? No existía nada. Solamente Dios. Dios lo era todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos entendiendo? Dios es luz. Yo hago esta representación para que usted entienda las escrituras, lo que la escritura está diciendo, no lo que yo interpreto, es lo que dice la escritura, porque la escritura es clara. La escritura no es para interpretarla, la escritura es para leerla y recibir de ella y aceptarla y creerla, no interpretarla, porque por eso hay tantos que interpretan las escrituras conforme a su conveniencia o conforme a su filosofía. ¿Okay? Y hay peligro cuando hacemos eso, porque un día vamos a estar enfrentando a este Dios en el día del juicio, en su gran trono blanco. ¿Ok? Seguimos. ¿Ok? Jehová, Dios de la nada, creó los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1:1.
¿Por qué Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Okay? ¿De dónde lo creó? De la nada. No existía nada. ¿Okay? Muchos se han levantado, los científicos se levantan, que Dios lo que hizo fue ordenar la tierra, que ya todo eso estaba hecho. Y no es así. ¿Okay? Dios creó los cielos y la tierra. De la nada lo creó. No existía nada, solamente Él existía. El que existe. ¿Okay? Por eso se llama Jehová, que significa el que vive o existe. ¿Okay? Vamos a avanzar porque usted ya eso lo hemos leído. ¿Okay? Volvemos, Dios es luz. Primera de Juan 1:5 lo declara. Sin embargo, Él, ¿verdad?, se vistió de tiniebla. ¿Okay? ¿Dónde encontramos eso? Para que veamos que tenemos que tener cuidado con las versiones, porque la versión que leyó María dice around him, que no hay tiniebla alrededor de Él. Pero la Escritura dice que Él se rodeó de tinieblas, que Él se vistió de tinieblas, porque Dios es luz. Y para Él fundar la creación, porque la creación Dios, que es el creador, no se está enfocando en las cosas. Dios se está enfocando en una persona, y esa persona es su Hijo. Por eso hace la creación. No por las cosas, ¿ok?, sino por su Hijo. En Salmo 18:11, vamos a buscar Salmo 18:11, María, búscalo para que lo lea, a ver qué dice esa versión. Porque no hay confusión en Dios, ¿ok? La palabra de Dios no se contradice. Vamos a ver qué dice esa versión. Salmo 18, versículo 11. He made darkness his covering and his canopy around him. ¿Cómo fue? Léelo otra vez. He made darkness his covering, his canopy around him. ¿Ok? The dark rain cloud of the sky. Entonces, si esa versión en el Antiguo Testamento dice así, como en el Nuevo Testamento va a contradecir. ¿Estamos entendiendo? O sea, en el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, ¿ok?, dice lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, ¿ok? Como entonces en el Nuevo Testamento dice lo contrario. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que tenemos que tener cuidado con las versiones que usted está leyendo. Por eso nosotros recomendamos la Biblia Reina Valera de 1960. Y no se salga de ahí, porque estamos en los comienzos de la apostasía y muchas cosas raras se van a ver. No se sorprenda cuando en el lugar santo se vean cosas raras, extrañas, cosas que Dios dice que no se hagan y que se estén haciendo, ¿ok? Porque eso viene, y el que no esté agarrado de Jesús va a ser arrastrado por la ola, ¿ok? Porque Jesús no sudó sangre. Pero ya hay muchísimos que están diciendo que Jesús sudó sangre. ¿Ok? La Escritura no dice eso. Ahora bien, voy a leer en español. Salmo 18:11 dice: puso tinieblas por su escondedero. ¿Ok? Está hablando de Dios. En su casa, léase ese Salmo 18, para que usted vea cómo ese Salmo habla de Dios y quién es Dios. ¿Ok? Y lo que hizo Dios. Dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y por eso decimos, sin embargo, Dios es luz, sin embargo se vistió de tinieblas. ¿Para qué? Para preparar todo. Porque en este día donde Dios existe, ¿ok?, Él hizo toda la creación. La creación nueva la hizo aquí. Ok, en este día. Vamos a ver qué dice Salmo 97:2. Búscalo, María, para que lo leas ahí. Salmo 97:2. No, lee esa versión. Ajá. Cloud and thick darkness surround him. Radiance
Right. Righteousness. 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 And justice of the foundation is wrong. Ok, voy a leer en español. No, ya ustedes ven, por 2 ocasiones confirmó la palabra, esto que estamos diciendo, que se vistió de tinieblas. Ok. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Vamos a aprender cuándo ocurrió eso. Okay. Dice en español, Salmo 97, dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Por eso decimos que estas tinieblas no es evil, no es la maldad, sino que es la ignorancia, lo que él quiso ocultar desde el principio. Por eso leemos allá en Colosenses, no en Corintios, que nosotros hablamos sabiduría oculta, la que ninguno de los hombres pudieron descubrir. Porque si lo hubieran descubierto, nunca habían crucificado al Señor de gloria, que es Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Hemos leído esa escritura? Si no lo hemos leído, lo buscamos ahora mismo. En Corintios, vamos a Corintios, no la puse ahí. Vamos a Corintios, bendito Dios. Para que usted vea de qué sabiduría es que estamos hablando. Porque Dios me ha levantado como pastor con ciencia y sabiduría. Bendito Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, lo voy a leer en español. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿ok? Esto no es interpretación teológica, esto es sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ok? Dice el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Por eso Dios me ha revelado su palabra, me ha revelado sus misterios, para declarar, para dar a conocer, ¿ok? Dar testimonio de la verdad, así como su Hijo Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Okay? Dios es luz, sin embargo, se vistió de tinieblas. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando dice el primer versículo de Génesis 1, dice, Dios de la nada creó los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero yo le pongo de la nada para dar a entender que en el principio solo existía Dios, no había nada. No había nada, no había cielo, no había tierra, no había ángeles, ¿ok? Solo Él, ¿ok? Dios es luz, sin embargo hemos leído que se vistió de tinieblas, se rodeó de tinieblas, puso cortina sobre él de tinieblas, bendito Dios. Eso es lo que quiere decir, que se vistió de tinieblas para mantener esta sabiduría oculta. Todo lo que él iba a hacer desde antes de la fundación del mundo, porque el mundo no está fundado todavía. En este día es que él hace el día octavo según el espíritu, pero el día séptimo según la carne. ¿Ok? Supón, se vistió de tinieblas. Es aquí donde Dios hace la nueva creación. La creación que habla y que vio Juan y dio testimonio en Apocalipsis 21. Que dice, vi cielo nuevo y tierra nueva. Usted no ve cielo nuevo y tierra nueva ahora. Pero esos cielos ya Dios los creó aquí. No se ha manifestado. Dios lo tiene en oscuridad, oculto. Pero tenemos el testimonio de la palabra. Tenemos el testimonio de los siervos de Dios. ¿Ok? Que esa creación ya está hecho. Porque Dios se lo dijo a Juan. Escribe estas palabras porque son verdaderas. Ya está hecho. No es que va a ser, no, es que ya está hecho. ¿Cuándo lo hizo? Aquí. Por eso se vistió de oscuridad. ¿Ok? Y en esta oscuridad hace eso. Y dice que lo que él hizo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Y dice, y la oscuridad
¿ok? Este mundo nuevo a donde vamos a estar, ¿ok? Dice que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. ¿Ok? Pero esta creación que vemos usted y yo todavía no están hecha. Esta es la creación nueva que Dios le dijo a Juan en el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces vemos que Dios lo que está haciendo es preparando todo. ¿Para qué? Para su Hijo Jesucristo. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver qué pasó con ese abismo y qué pasó con esas aguas. ¿Ok? Porque hasta ahora todo esto está en oscuridad. No se ha manifestado todavía. ¿Ok? Dios la tiene reservada para el último día del fin. Pero cuando se haga el juicio final, y entonces todos, después de ese juicio final, entonces todos los que hayamos sido inscritos en el libro de la vida y que hayamos hecho la voluntad de Dios, ¿ok? Y que nos hayamos, nos haya sacado, ¿ok? Vamos a estar entonces en esta creación donde el mal no existe, donde el sol ese que después hizo no existe, donde la luna que después también la hizo no existe. ¿Ok? Bendito Dios. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? Cómo Dios se rodeó de tiniebla, cómo se vistió de tiniebla y cómo hizo el nuevo mundo que nos espera en tiniebla. ¿Ok? Por eso es que Jehová crea la luz, es decir, que Él llama a la existencia a otra luz igual que Él, porque Dios es luz. ¿Ok? Se viste de tiniebla, hace la creación nueva, ¿ok? Entonces crea la luz. Él llama a otra luz a la existencia, otra luz igual que Él, para ordenar todo lo que había hecho en oscuridad, sin entender esta luz, lo que Jehová había hecho. ¿Estamos entendiendo por qué la Escritura se nos presenta como se nos ha presentado? ¿Por qué Dios cuando inspira a sus siervos, los profetas, para escribir su palabra, para escribir su mensaje para el ser humano? ¿Ok? No hay necesidad de que el ser humano ande en tinieblas. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dado luz. Luz se nos ha sido dada. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7? Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Para que entiendan por qué decimos, aleluya, para ordenar todo lo que había hecho en oscuridad, sin entender esta luz, lo que Jehová había hecho. Porque Jesús, que es ese ángel de luz, ¿ok? No sabe el día y la hora. Porque cuando Dios hace esta creación, Jesús todavía no existía. No estaba con el Padre. ¿Ok? Esto es antes de Él llamar a Jesús a la existencia. Es decir, esta luz, que es el ángel de luz. ¿Ok? Hechos 1, capítulo 6 y 7 dice, para que veamos por qué. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Jesús les dice que ni los ángeles saben, ni siquiera él mismo sabe. Y lo vamos a leer como Jesús se lo dice. Y después que Jesucristo resucitó, los discípulos vuelven y le preguntan, miren lo que le preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto fue después que Jesucristo resucitó, antes de ser recibido arriba en los cielos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto que se habían reunido es los discípulos de Jesús. Y dice, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿Qué le dijo Jesús? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En su sola potestad. ¿Okay? Lo mismo que le había dicho antes de ser crucificado, se lo dijo después que resucitó también. Eso está solamente en la potestad del Padre, de Jehová de los ejércitos, que fue el que hizo todas las cosas. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué dice Jesús en Marcos 13:32. Ya vemos lo que dijo Jesús en Hechos. Vamos a ver qué dijo Jesús en Marcos 13:32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe. Hay muchos profetas por ahí que están tratando de enseñar al pueblo creyente acerca de este día y darle tiempo y darle día y hora. Cuando usted se encuentre con esa situación, no preste atención, no preste oído. Porque cuando usted presta oído, tarde o temprano, el enemigo la va a engañar. ¿Okay? Por eso es que cuando usted oiga, por eso hay que conocer las escrituras, para que cuando digamos algo que no está conforme a la escritura, no a la interpretación, a la escritura, porque muchos predican interpretaciones teológicas, filosofías, y no la escritura, lo que está escrito. ¿Okay? Jesús les dice a ellos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Pero él no se quedó ahí. También dijo, ni el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Jesucristo es el Hijo. Y él dice, ni el Hijo. O sea que ni él mismo sabe, sino el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba aquí. Porque él no lo había llamado todavía a la existencia. ¿Okay? Ahora bien, en Génesis 1:3, vamos a Génesis 1:3, que es donde Dios el Padre llama a su Hijo a la existencia, porque recuerde que Dios es luz, o Él está llamando, Él está creando otra luz igual que Él, ¿okay? Llamándola a la existencia, y dice, Génesis 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí está la luz. Igual que Él. Por eso empezamos al principio de que Dios es luz. Aquí está otra luz, igual que Él. Sea la luz, y fue la luz. Y es aquí donde Dios entonces ordena lo que no se veía y también va a ordenar lo que se va a ver. Porque todo esto que usted ve, que ve sus ojos, fue hecho a partir de aquí. ¿Okay? Porque a partir de aquí es que Dios entonces comienza a crear este cielo que usted ve, esta tierra que usted ve, este mar que usted ve, estas estrellas que usted ve, este sol, esta luna, esta vegetación, estos animales, aún nosotros mismos. ¿Okay? En la segunda posición, que es esta, ¿okay? La segunda posición es el Mesías Cristo, que es el primer día de creación, cuando Él lo llamó a la existencia, el ángel de luz, cuando dijo, sea la luz. ¿Okay? Por eso aquí tenemos la posición número 2. ¿Okay? Dos, igual, la posición que el Mesías, que quiere decir Cristo, ocupa. Muchos predican que Jesús es Dios, dándole la posición que le corresponde al Padre. Porque solamente hay un solo Dios, el Padre. ¿Okay? Y aquí algo diferente que usted puede notar es que el 2 es la posición que el Mesías ocupa. Ya lo leímos en 1 Corintios 11:3. Y el número 3 aquí esto es el destino para lo cual fue creado. Y ese ángel de luz fue creado para ser el hombre que es igual a Dios. Hijo de Dios, el testimonio. ¿Ok? Para eso fue creado. Esto lo estoy interpretando yo. No, amado, esto usted lo puede leer en la Escritura. Sus ojos pueden leer
exactamente esto. ¿Okay? Vamos a ver Hechos, capítulo 2. Vamos a buscar a Hechos, capítulo 2. Bendito Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, cuando Dios cumple la promesa de derramar de su espíritu sobre toda carne. Dice el Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, es decir, que no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Okay? La hora tercera del día, el día judío empieza a las 6 de la mañana. La primera hora del día es las 7 de la mañana. ¿Okay? Esa es la primera hora. La segunda hora es las 8 de la mañana. Y la tercera hora es las 9 de la mañana. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana, porque para cuando él se paró, y habló y testificó, ya eran las 9 de la mañana. Eso es lo que está diciendo aquí. La hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno. Oiga, la promesa de Dios le está diciendo. Ahora viene Pedro a dar testimonio de Jesús, de quién es este Jesús. Y mire cómo Pedro predicó el Evangelio. Comenzó, esta fue la primera prédica de Pedro. Y miren lo que él predicó y enseñó. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Escuche, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué Dios? Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Padre. Dice: entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Por eso Jesús le hablaba lo que le hablaba, le decía: mis palabras no son mías, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Siempre Jesús dio testimonio, y dio a conocer a Dios, y habló del Padre, y santificó al Padre, a Dios. Dice: prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, el destino para lo cual fue creado. Eso es lo que quiere decir, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí está, eso es lo que quiere decir. Lo creó con este destino. Cuando él se manifestó, ¿qué usted cree que va a cumplir? El destino que Dios le dio. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué imposible? Porque cuando vino aquí como hombre, cumplió toda la ley de Dios. Y dice la Escritura que todo hombre que cumpla la palabra, la ley, vivirá. Y por eso Dios lo resucitó. Porque fue el único hombre que cumplió. Enoc, en la antigüedad, él no murió, pero Dios se lo llevó.
pero no murió. A Elías, Dios se lo llevó, pero no murió. Solamente uno descendió del cielo, murió y regresó al cielo. Y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Okay? Solamente uno. Entonces ellos no vieron muerte. Elías y Enoc no vieron muerte, pero Jesús vio muerte. Y está no solamente en los cielos, sino que está a la diestra de Dios en el trono. Y Moisés también, ¿verdad? ¿Ah? Moisés también. No, Moisés vio muerte. ¿Oh, sí? Sí. Dios mismo lo enterró. Solamente Elías y Enoc. Dios mismo lo enterró. Los judíos no saben dónde fue que lo enterró Dios. Fue Dios que lo enterró. ¿En Jerusalén? No se sabe. No sé dónde. Porque eso fue allá antes de cruzar a la tierra prometida, que Dios fue y lo enterró. ¿Entiendes? Por eso es que era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque fue el único que cumplió. ¿Okay? Y Dios no puede quebrantar su palabra. Por eso es que todos los seres humanos que nacemos necesitamos de Jesús. ¿Okay? Necesitamos de Jesús. Dice, porque David dice de él, mire lo que David decía de Cristo en profecía. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirán que tu santo vea corrupción. David, que está hablando esto y escribiéndolo, no le está diciendo de sí mismo, lo está diciendo de Cristo, el ángel de luz, de Jesús. ¿Okay? Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Okay? Dice la prédica de Pedro, lo que él está enseñando. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Okay? Por eso decimos, el destino para lo cual fue creado, el hombre que es igual a Dios, hijo de Dios, el testimonio. ¿Ok? Cualquier cambio o cualquier idea que trastorne esto, eso no viene de parte de Dios, porque esto es de Dios. Todo pensamiento que no encierra esto no es de parte de Dios, porque hay muchas creencias, pero solamente esta es la que te va a hacer salva. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Okay? Por eso hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. ¿Okay? Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero la carne de David sí vio corrupción. ¿Okay? Dice, a este Jesús resucitó Dios. Cuando usted le digan que Jesús se resucitó a sí mismo, no lo crea, porque fue Dios quien lo resucitó. Lo dice aquí, a este Jesús resucitó Dios. En ninguna parte usted va a leer que Jesús se resucitó a sí mismo. ¿Okay? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Porque David era Señor, era Rey.
Y David, que está diciendo esto, no lo está diciendo de sí mismo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, si yo soy hijo de David, ¿por qué me llama Señor? ¿Ok? Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted lo puede leer. Ese es el testimonio. No interpretación. La interpretación usted no lo puede leer. Pero la revelación sí. Porque Dios es un Dios que no confunde. Un Dios que su sabiduría va más allá que la sabiduría de los hombres. Y es tan sencillo que hasta un niño lo entiende a la misma vez. ¿Okay? Vamos ahora a buscar a Juan 18, bendito Dios. Juan 18, a ver qué dice Jesús acerca de esto. El destino para lo cual fue creado, el hombre que es igual a Dios, siendo hijo de Dios. No es que es Dios, porque el hombre que se va a hacer Dios es el anticristo. Pero este hombre, ¿okay?, que es igual a Dios, es el Hijo de Dios, Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 18. Bendito Dios. Juan capítulo 18, versículo 37. Mire cómo lee. Le dijo entonces Pilato, esto fue cuando Jesús fue ante Pilato, cuando lo apresaron, lo llevaron donde Pilato. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Okay? Para esto nació Jesús, el destino para lo cual fue creado. El hombre que es igual a Dios, Hijo de Dios. ¿Okay? El testimonio, aquí mismo Jesús lo está diciendo. Para esto yo he nacido. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Ok? No crea la mentira de la teología. Bendito Dios. Ahora, vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 1, versículo del 1 al 7. Bendito Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 7 dice, lo que era desde el principio, ¿ok? Lo que era desde el principio, ¿ok? El ángel de luz, el Mesías, Cristo, el verbo, porque eso fue lo que dijo Dios, sea la luz, ese es el verbo, la palabra, sea la luz, ¿ok? Y aquí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el verbo de vida, la palabra de vida, Jesús, a donde está nuestra vida eterna. Si creemos como dicen las Escrituras, no como dice la teología y la filosofía y los teólogos. Mi guerra no es contra el hombre, mi guerra es contra las huestes de maldad, las huestes de tinieblas, ¿ok? Que muchas veces sale por muchos siervos de Dios, como pasó con Pedro, que fue la segunda vez que Jesús habló con Satanás, porque Jesús habló con Satanás no en forma de serpiente, no, con Satanás tal y como él es. Aunque en la película te presentan una serpiente, no fue una serpiente, fue Satanás mismo que se le presentó. ¿Ok? Y nadie no sabe cómo Satanás es, cómo se ve. No. La gente son los que ponen cacho, que ponen cola, que lo pintan de rojo, que lo pintan feo, que
¿Me entiendes? Esas son filosofías de hombres, tradiciones de hombres religiosos. ¿Ok? Ahora bien, esta fue la primera vez, pero la segunda vez fue cuando Pedro le dijo, que salió por boca de Pedro, tal cosa no te acontezca. Y Jesús se viró y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ok? ¿No le habló Pedro? ¿A quién le habló? A proclamando la palabra de Satanás. Tengamos cuidado, porque estas escrituras son sagradas. Esta escritura no es una enciclopedia, ni un libro de historia. ¿Okay? Esto es un libro, aleluya, bendito Dios, que es la palabra de Dios, que salió de Dios, que fue Dios quien se la dio a los hombres. ¿Okay? Por eso dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Cuándo estaba con el Padre? En este principio. En este principio. El primer día de creación conforme a la carne y religión. ¿Ok? Ese es el principio. Porque este principio todavía está en oscuridad. Se va a manifestar aquí en el 8º día según el Espíritu y el 7º según la carne y religión. Esto nadie no se ha manifestado. Dios lo ha declarado a sus siervos, por eso está en Escritura. ¿Ok? Tocante al verbo de vida. ¿Cuál verbo? ¿Cuál palabra? Sea la luz. Dios ahora mismo está surrounded by tinieblas. ¿Todavía está surrounded by tinieblas? No, porque ya Él hizo esto. Él está aquí ahora. Dios está aquí, descansando. ¿Ok? Esperando que todas las cosas se cumplan, toda la Escritura. Y vamos a ver por qué yo digo esto, porque lo dice ahí, que descansó de todas sus obras. Si esto no hubiese sido hecho, entonces no pude haber estado descansando, porque estaba incompleto. Pero ya todo está completado. ¿Estamos entendiendo? Dios solamente hizo eso, para ese propósito. Él nada más se rodeó de tiniebla en esta ocasión. ¿Ok? Para Él hacer eso. ¿Ok? Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿Okay? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, los que hemos creído en Cristo, como dicen las Escrituras, tengáis comunión con nosotros. Porque no es de todos la fe. Esta fe no es de todos. Hay muchas veces, pero esta es la única fe que te va a hacer salva. Que en aquel día no te va a llevar una sorpresa. Porque a muchos Jesús le va a decir, no te conozco. A muchos de sus siervos, que ellos pensaban que eran sus siervos, Jesús le va a decir, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero a otros le va a decir, pasa mi buen siervo, fiel y verdadero. ¿Okay? Dice, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está tan dividido, más dividido que un rompecabezas? Porque no todos, ¿okay? han alcanzado la revelación de Dios conforme a las Escrituras. Lo que han alcanzado es teología, y eso es lo que se ha estado enseñando por siglos y siglos. ¿Okay? Desde que murieron, desde antes de que estos apóstoles murieran, muchos estuvieron enseñando toda esta teología. Y por muchos siglos está esa batalla, ¿ok?
entre la teología y la revelación. Porque la teología no es revelación. La revelación solamente se alcanza por el Espíritu. Porque no había un teólogo más grande que Pablo, que Saulo, hasta que Dios le plació revelar a su Hijo. Y cuando Dios le reveló a su Hijo, y su Hijo Jesucristo fue donde Pablo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para que haya testimonio de que Jesús sí resucitó. Porque hasta eso han cambiado. Muchos dicen que Jesús no resucitó. ¿Okay? Pero Él sí resucitó. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. Bendito Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no había un teólogo más grande que él. Y dice Pablo, dando su testimonio, que toda esta sabiduría que él había alcanzado, lo tuvo por basura, con tal de alcanzar esta revelación, la de su Hijo, la del Hijo de Dios. ¿Okay? Y si yo digo que ando en luz, entonces yo tengo que tener comunión con otros. Aún no crean esta fe. Yo tengo que tener comunión. Pero el tener comunión no quiere decir que yo voy a hablar mentira. No, yo tengo que ser fiel a la verdad de Dios primero. ¿Ok? Por eso tengo comunión con todos. Y es tan así que en mi vida yo tuve que lidiar con todos. Porque todos mis colegios fueron católicos, excepto uno, que fue adventista, un colegio adventista. Tengo familias que son pentecostales, tengo familias que son evangélicos, tengo familias que son testigos de Jehová, tengo familias que son católicos, tengo familias que son adventistas, ¿okay? Que son una de las denominaciones más populares. Y Dios permitió que yo creciera en medio de todas estas creencias. ¿Okay? ¿Para qué? Por lo que Él me había destinado a mí. Esto. ¿Okay? Por eso tenemos que tener comunión unos con otros. Dice, así como Jesús tuvo con sus discípulos. A pesar de que tenía comunión con sus discípulos, cuando Pedro habló esas palabras, Jesús se viró y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Okay? Por eso, mi guerra no es con los hombres, ni con los siervos de Dios, sino con la palabra que sale. La palabra que sale, que es la que trastorna, como yo le dije al principio. Usted no puede tocar mi alma y mi espíritu. Usted puede tocar mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu usted la puede tocar con palabra. Igualmente yo la puedo tocar a usted con palabra. ¿Okay? Es con lo único. No hay bisturí, por más filoso que sea, que pueda llegar al espíritu o al alma. Puede llegar a los huesos o a los tuétanos de los huesos. Pero esta palabra en hebreo dice, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que parte el alma, ¿okay? Que parte el espíritu, que discierne los pensamientos de los corazones de los hombres, ¿okay? Y que traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Esa es la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que me va a limpiar, no está en futuro, es que me limpia, me limpia. Yo creo esto, me limpia de pecado. Está de mí seguir creyendo y vivir conforme a las Escrituras. Apartado para Dios, ser santo, apartado para Dios, apartarme de la inmundicia del mundo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Sea la luz, fue la luz. Bendito Dios. Entonces, habiendo entendido todo esto, que de acuerdo al Espíritu es el segundo día, porque ya sabemos lo que Dios hizo en este día, de acuerdo al Espíritu, el cual está oculto, ¿okay? Pero en el segundo día, de acuerdo al Espíritu, ¿okay? Lo que Dios hace es a su Hijo, el ángel de luz, el Mesías, el Cristo, el que más tarde conocimos como Jesús de Nazaret, que es el testimonio que está dando Pedro. ¿Okay? Luego el segundo día, ¿okay? Hizo los cielos, este cielo que usted ve, esta expansión. ¿Okay? Aprendimos, ¿verdad?, cómo es la expansión. Después el tercer día,
los mares y la tierra. ¿De dónde sacó esas aguas? De lo que Él había hecho aquí. Fue que Él hizo esto. Por eso en Hebreo, y con esto vamos a terminar para entonces seguir el próximo miércoles. Bendito Dios. Por eso es que en Hebreo dice, Hebreo capítulo 11, bendito Dios. Hebreo capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, escucha bien porque es importante, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto que no se veía y que todavía no se ve, Él hizo todo esto que se ve. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? No. Ahora estamos más claros en nuestra fe. ¿Sí? ¿De Raquel? ¿Alguna pregunta, María? ¿Hemos entendido? ¿Qué le pareció lo que preparé? Good. Good. Ok. Entonces vamos a seguir el próximo miércoles con el día 4. No, perdón. No, el próximo miércoles vamos a seguir con el día 4. El próximo miércoles voy a repartir el nombre de Dios, porque aquí está todo. 4 letras de Dios, ¿ok? Y está todo. Los números. Les voy a enseñar a ustedes cómo todo está ahí. Yo no necesito muchas cosas. Yo no necesito multitudes para Él hacer grandes cosas. Él lo que necesita es uno. Es uno. Uno que sea suficientemente valiente. Uno que tenga coraje. Uno que se vea a Él en espíritu y en verdad. Para Él transformar toda una nación. Para Él transformar toda una ciudad. Para Él transformar todo un conjunto de familias. Uno. Y por ese uno hizo todo. ¿Verdad? Aleluya. Bueno, pues vamos ya pueden...